Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube, conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Bienvenidos. Buenas noches. OIDE Digital, Organización Internacional de Emprendedores, presenta en su secuencia Capacítate, Emprendedor, presentada por mi persona, CPC Rosa María Luis. Antes que todo, les quería cómo han estado, espero que estén todos bien, amigos y amigas. Les quería presentar en estos momentos una imagen que he preparado que es muy linda. A ver, un poquito. Ahí está, ¿no? Es sobre, la imagen sobre un águila, un ave, ¿verdad? Un ave que está ahí volando. Y estamos en un nuevo programa, una nueva oportunidad para aprender, amigos y amigas. He querido poner esta imagen que simboliza volar hacia el infinito, crecer, prosperar, emprender, cumplir metas, proyectos, tanto en nuestra familia, en nuestro negocio y en todo nuestro entorno, y también, ¿por qué no decirlo, en el ámbito espiritual? ¿No? Es muy importante. Siempre superando dificultades, pruebas, corrigiendo errores para no volverlos a cometer. Les deseo de corazón que eso sea para su vida. En esta noche queremos presentar un tema muy lindo, muy hermoso que me encanta y yo sé que les va a ayudar a ustedes, amigos y amigas. El tema que va a ser esta noche es sobre fidelización con los clientes, ¿no? ¿Qué es fidelizar? ¿No? Es que los clientes sigan contigo, ¿no? Que continúen comprando tu producto, que continúen comprando tu servicio, ¿no? Gracias a las experiencias positivas que ha tenido con tu empresa. Eso es fidelizar. Para ello, tengo una invitada especial para mí, Victoria Lacruz Garcés, ya la debe conocer. Ha estado también hace meses en frecuencia. Es presidenta del movimiento del grupo de mujeres que caminan, es presidenta de la Asociación Internacional de Psicología de Nuevos Tiempos, neuroespecialista y analista en emociones. Bienvenida, Victoria, a la plataforma de UID. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, contenta Rosa María de volver a encontrarnos en este espacio amigable que además es, por cierto, de alta utilidad para los emprendedores y las fuerzas vivas que en nuestro país permite el crecimiento cada día. Así es que encantada de compartir estos momentos contigo. Ya, Victoria, sí, estamos tocando el tema de fidelización, ¿no? Primeramente para nuestros amigos y amigas, ¿qué es fidelizar a un cliente? ¿Y por qué es importante esta fidelización al cliente? ¿Qué nos podría decir sobre este tema? Bueno, bien, gracias. Ciertamente, cuando las organizaciones, pequeñas empresas, familiares o de repente empresas que están desarrollándose, intentando marcar una pauta, volver a empezar porque tuvieron emprendimientos anteriores que de repente se quedaron en el camino por diferentes motivos y tienen que volver a empezar. Entonces, yo les quiero decir a los emprendedores que parte del proceso de crecimiento es empezar a entender a partir de las experiencias que sentimos como experiencias de fracaso. Muchas veces la gente intenta un emprendimiento y resulta que en el camino se hizo de deudas, resulta que en el camino no logró los propósitos, se fue desarticulando y muchas personas dicen, bueno, lo intenté, pero ya no se pudo y lo dejan allí. Debo decirles a esas personas que no existe camino de éxito sin antes haberse levantado de varios fracasos. Entonces el fracaso es parte del proceso de crecimiento y es parte del éxito. No hay éxito sin haber intentado y fracasado varias veces antes. Entonces les digo a los emprendedores que han intentado y se han quedado en el camino, bueno, es hora de calentar motores y es hora de volver a empezar,
de volver a empezar. Le quedaron pocos clientes, le quedaron 3, 4, tenía 30, 50, y ahora le quedaron 4, pues tiene 4. Vuelve a empezar a partir de ellos, conéctese con ellos, explíquele su nueva idea, intente conectarse emocionalmente, porque lo importante, Rosa María, que la fidelización es esto que se llama lealtad. Yo me fidelizo con un producto, con una organización, con la imagen de la organización, porque le soy leal, porque me convencí de que su producto, de que su organización, de que su imagen estaba en lo correcto, de que yo lo necesitaba y de que tenía ese puente emocional conmigo. Fidelizar quiere decir tener la capacidad para conectar a las personas y hacerlas leales a nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque claro, podemos tener clientes efímeros que me consumen un día, y bueno, ya no los cuento más con mi base de clientes porque usualmente se fueron, son golondrinos. Pero ¿qué me interesa? Que de por lo menos los 50 o 100 clientes que yo tenga, exista un número, aun cuando sea más pequeño, pero exista un número que me compre o consuma mis servicios varias veces. Esos, debo decir, son clientes que se están conectando y que tienen una especie de puente de lealtad con nosotros. Y esto es importante porque nos permite marcar la pauta de la estabilidad de nuestras empresas. Permite además darnos un poquito de tranquilidad emocional. Nos contentamos cuando sentimos que alguien se conecta otra vez con nosotros. Nos alegramos porque decimos, entonces le fue útil. Entonces le hemos servido en un primer momento. Entonces me alegra porque mi producto, mi servicio no cayó en vano. Se conectó, le sirvió de utilidad, fue útil para esa persona y entonces, por lo tanto, para nosotros también. Entonces, ¿es importante? Claro que sí es importante porque nos da nutrición emocional a la empresa, a la organización y, por cierto, a sus líderes. Excelente, muy bien. Lo último que he dicho, ¿no? Le da nutrición emocional, ¿no? A uno mismo, ¿no? Y también, cómo conectarse emocionalmente con el cliente, ¿no? Y tratar de convencerlo. Eso es la fidelización, ¿no? Porque algunas veces tenemos clientes, he escuchado, son clientes reacios, son clientes duros, son clientes insípidos, ¿no? Entonces, pero justamente está nuestra manera de, ¿no? ¿Cómo ves eso, Victoria? Claro, claro. Fíjate, te cuento que en este orden, por ejemplo, una experiencia que yo tuve, que la he tenido en repetidas ocasiones, ¿sabes? Cuando he llegado a algún lugar a proponer algo, a veces me he encontrado con el problema de que, bueno, las personas tienen preconcebidos ciertas ideas, tienen prejuicios, y nos cuesta trabajo convencerlas, porque tienen sus prejuicios y tienen sus malas experiencias, y esas malas experiencias muchas veces los nutren en su desazón, en su decepción, en su descontento, y a veces tienden a mostrarse reacios desde el principio. Me ha pasado muchas veces. Y yo siempre te cuento, por ejemplo, esta pequeña es parte de mi experiencia personal. Cuando era pequeña, estudiaba en un colegio primario particular, y la directora del colegio, recuerdo que ella iba, por ejemplo, a muchos lugares, y a veces venían los padres de familia a recibir, a preguntar algo, reclamar algo, qué sé yo, y entonces ella los recibía, pero yo veía que los padres venían enojados y listos con los guantes puestos, y ella les hablaba, les conversaba, les explicaba. Media hora después o 40 minutos después, el padre de familia salía feliz y contento dándole abrazos y besitos a la directora. Entonces yo le escuchaba a mi papá decir, mi papá, ella debo decir, se llamaba Hilda Torres, Hilda Cuadros de Torres, era la señora profesora esta que era directora del colegio donde yo estudié la primaria. Esta profesora hacía esas cosas impresionantes y yo le escuchaba decir a mi papá, yo no sé qué hace la señora Hilda, pero cuando la gente llega molesta, sale después contenta. Nunca me olvidé de esa experiencia, al punto que cuando tuve la necesidad de hacerlo, recordaba siempre esto. Mira, ¿cómo hacer para que la gente luego se conecte contigo de tal modo
que efectivamente puedas hacer uso de todas tus estrategias emocionales para que la gente salga conectada contigo. Mira tú, recuerdo esta técnica socrática, la técnica de la mayéutica, que no es nada del otro mundo, es, por ejemplo, la posibilidad de conectarse con las personas y de hacer que las personas vayan razonando junto contigo, vayan razonando contigo al punto de que tú puedes explicarles tu proceso de razonabilidad va a ir junto con la de la otra persona. Lo vas direccionando en ese mismo sentido hasta que la persona llega a la conclusión sin que tú hayas llegado a la conclusión. Es decir, tú no tienes que decirle el final. La persona solita terminará diciendo tal cual es tu razonamiento final y tu conclusión. Entonces, le ayudamos a la persona a ir por el caminito hasta concluir lo que en verdad ha sido de repente nuestro objetivo desde el comienzo. Esto es interesante porque podemos utilizar esa técnica de mayéutica que es la técnica de parir ideas. Y a la gente, todos los seres humanos tenemos un cerebro perfecto porque recuerda que Dios ha hecho en nuestro diseño original un cerebro perfecto. Y tenemos esas posibilidades. Podemos pensar, razonar, podemos ir haciendo hipótesis, calculando, moviendo las ideas del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, haciendo nuestro trabajo de pensamiento que es fundamental e importante. Y créeme, Rosa María, que esto de hacer que las personas se conecten emocionalmente contigo empieza por escucharlos. Entonces, si el cliente viene molesto por algo, primero escúchalo. No le respondas al comienzo, escúchalo. Y cuando lo escuches, en realidad te vas a dar cuenta de que toda su descarga viene por alguna razón. Después que te haya escuchado, después que te hayas soplado todo el tiempo escuchando todos sus reclamos, sus quejas y sus reclamos, te vas a dar cuenta de por dónde tienes que empezar a solucionar el problema. Si no lo escuchas, entonces no vas a poder. Escúchalo primero. Y por ahí empieza la conexión emocional. Escúchalo atentamente. Y cuando empieces a hablar, empieza hablando acerca de lo importante que es para ti que la persona te haya expresado sus ideas, de lo importante que es para tu organización conocer cómo el cliente piensa del producto, del servicio, de la persona, de los que le atendieron, etcétera, y agradeciendo. Y dices, bueno, mi organización tiene en cuenta la opinión de que sus principales clientes puedan expresarnos, porque eso nos permite crecer, nos permite mejorar, nos permite resolver. Así es que yo le agradezco mucho que haya usted tomado el tiempo para venir a expresarme todas estas ideas que estoy tomando nota de todo lo que me ha dicho. En el primer punto, por ejemplo, usted me ha dicho tal cosa. Bueno, debo decirle que nuestro interés era este, nuestra intención era esta, pero que en el camino a veces estas cosas los colaboradores de la empresa pueden haber perdido de vista. Me voy a cerciorar de que no se pierda de vista esto que usted me está recomendando. Y entonces convertimos al reclamo en una recomendación, convertimos al reclamo y a la queja en un aporte y en una ayuda, y lo convertimos al cliente en un colaborador. Entonces, ¿quién no se quiere sentir colaborador de una empresa que está intentando servir mejor a sus clientes? Ya no se va como un cliente quejado, se va como un cliente que ha colaborado con la empresa. Entonces, eso mismo va en el sentido de alimento de su propia autoestima. Eso mismo va en el sentido de la mejora de las relaciones con la persona, porque sus emociones no han sido afectadas, porque esa persona no se sintió agredida, porque esa persona se sintió contenida, se sintió escuchada y atendida. Y es más, se sintió finalmente un colaborador que estaba aportando en ese mismo sentido con la empresa. Eso significa, para colegir lo que decía Dale Carnegie, el sentido de la propia importancia. Mira tú. Entonces, cuando las personas se sienten importantes, ¿qué crees que ocurre? ¿Me gusta o me disgusta sentirme importante? Me gusta, pues por supuesto, ¿verdad? Y si me gusta, entonces voy a emplearlo de modo conveniente
y voy a utilizarlo en mi beneficio, porque me gusta verme sentido importante. Esa persona va a su casa y dice, he ido, les he dicho mi opinión y lo han tomado en cuenta para colaborar con ellos y para mejorar. Entonces esa persona se siente importante porque en efecto ha podido colaborar. Ese puente emocional de conexión, de contacto, genera dos cosas. Genera empatía y rapport. ¿Te das cuenta? Y estas cosas son importantes con los clientes porque por ahí nos enganchamos y nos fidelizamos con ellos. Cada vez, yo tuve un padre de familia que venía al colegio, la primera vez que vino fue a reclamar, y cuando se fue más o menos contento, y esto le permitió volver, te cuento. Regresó un día y me dijo, quería contarle esto porque yo sé que a usted le va a hacer falta saber para que usted corrija. Y le voy a contar esto. Y se convirtió en uno de mis mejores oidores. Todo lo que escuchaba en contra del colegio o lo que escuchaba en contra del servicio, venía y me lo contaba. Me decía, esto, pero yo le aclaré diciéndole tal cosa y les dije que ellos podían venir a hablar con usted. Entonces ya se convirtió no solo en mi colaborador, sino hasta casi en un escudero. Entonces, ves que se pueden cambiar estas cosas emocionalmente si es que logramos hacer ese match significativo con los clientes, Rosa María. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuánto se ofrece? ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? Aunque ya les he hablado un poco, ¿cuáles son los beneficios de fidelizar al cliente? ¿No? ¿Qué Bueno, claro. vamos a tener, ¿no? De esa fidelización? Claro, ¿por qué es importante fidelizar? Porque básicamente, si logramos establecer, a ver, desde el punto de vista económico, nos conviene un cliente leal porque sabemos que va a consumir los productos y servicios que le vamos a ofrecer. Es un cliente leal, es un cliente agradecido, es un cliente que reconoce nuestros esfuerzos, es un cliente que se va a conectar y es un cliente además potencialmente propagandístico porque nos va a recomendar. Entonces, tener clientes leales, tener clientes convencidos, tener clientes fieles, nos es útil porque nos traen nuevos clientes, porque nos recomiendan nuevos clientes y porque se convierten en clientes estables. Entonces, indudablemente, fidelizar es parte de la necesidad del crecimiento. Es necesario contar con clientes fieles para mantenerlos en el mercado y para crecer. Es absolutamente necesario. En segundo lugar, es importante fidelizar y nos es beneficioso porque el cliente no solo nos trae, digamos, alguien que consume nuestro producto, sino alguien que lo conoce. Por lo menos lo va a conocer. Es decir, yo tengo una empresa que hace esto y hace el otro y hace el otro. Si no me consume, me va a conocer. Y por ahí empezamos a abrir las puertas de ese misterio que significa entrar en el mercado. Si alguien nos conoce, es que estamos en el mercado. Y una empresa y una organización que ofrece servicios y no está en el mercado, nadie lo consume. Entonces, estar en el mercado ya es una ventaja significativa, aunque no me haya consumido todavía. Estar en el mercado es una puerta abierta. Algún día reproducirá mis mensajes, un día le parecerá bonito lo que yo he publicado y lo va a compartir, otro día lo va a comentar y otro más lo recomendará. Entonces, si hemos cumplido todos estos procesos, estamos recibiendo ya bastantes beneficios económicos, por cierto, publicitarios y emocionales, porque esto me estará dando nutrición afectiva, me dirá que mi camino es correcto, que estoy en buen camino, que estoy trabajando para lograr ese camino. Entonces, eso me marca a mí una autoestima particular en mi organización que me permite seguir bregando, doblegando mis esfuerzos, intentando, no solo beneficia a la empresa, sino beneficia a sus líderes, beneficia a la imagen de la empresa y por supuesto eso redunda en mi mejora en el rendimiento. Si yo me siento entusiasmado, me siento contento, voy a producir más y mejor. Entonces hay un beneficio múltiple para mí, para mi organización y para mi economía y por cierto hasta para mi personalidad, es decir, la personalidad de empresa y la personalidad de sus colaboradores. Wow. Sí, y también un cliente satisfecho es un cliente fiel, como tú dices, ¿no?
siempre va a volver a comprar tus Sí, productos así o es. servicios, ¿no? O va a volver Claro, a comprar más y más. También los claro. clientes que logran satisfacción suelen comunicar su buena experiencia contigo, como lo he dicho, a otras personas haciendo las recomendaciones respectivas, ¿no? Así es. Otra consulta, ¿qué factores influyen en esa fidelización? ¿Qué factores, qué conceptos para que haya una buena fidelización con el cliente? Ya, es importante que para que la fidelización ocurra, no pierdas de vista que estás tratando con personas, con seres humanos que tienen intereses, que tienen necesidades, que tienen propósitos, pero que también tienen problemas. Entonces, uno tiene que escuchar para identificar esos problemas. Cuando tú escuchas a las personas y la observas, vas a identificar cuál es su problema. Te vas a dar cuenta si su problema es económico, entonces buscará servicios y productos económicos y te das cuenta si su problema es que no tiene decisión porque no sabe cuál escoger, si es este o aquello, y en ese caso tendrás que disponer de personal suficiente para explicar y ayudarle a tomar esa decisión. Ayudarle a las personas a tomar decisiones es importante, porque en ese sentido uno puede orientar la compra o adquisición de servicios. Si la persona es, digamos, inestable o no toma una decisión porque es un poquito voluble, no sabe cuál le conviene más. Muchas veces, por ejemplo, yo que no sé mucho de celulares, probablemente los chicos que son los que ofrecen los celulares, yo les digo, me vas a tener que ayudar porque yo no conozco las bondades de estas marcas, explícame. Entonces, allí es la forma en que él me presente esta marca o esta otra para que yo tome una decisión. No, los clientes a veces no se encuentran en completa posibilidad para tomar decisiones, sea cualquiera el producto, sea que sea un par de zapatos, sea que sea un servicio. Entonces uno tiene que indagar, uno de los factores importantes es la observación y la escucha. Tienes que indagar cuál es su preocupación principal de ese cliente, cuál es su principal problema, qué calzaría mejor en la solución de sus problemas. Entonces tú te puedes permitir recomendarle ese producto o ese servicio para que resuelva ese problema. Entonces, un factor elemental es tu capacidad de observación y de conocimiento del cliente. ¿Eso qué significa? Que tenemos que conectarnos para que recibamos información del cliente. Nosotros tenemos que tener una base de datos que nos permita saber no solo el nombre de nuestros clientes, sino en qué trabaja, cuáles son sus necesidades más inmediatas. Es decir, por ejemplo, si es un abogado, sabemos que los abogados pues usan determinado tipo de ropa, usan determinados tipos de instrumentos de oficina, van a necesitar libros, van a necesitar de repente algunos servicios complementarios. Entonces, tú más o menos buscas, a ver, en el rubro de los abogados, qué necesitan los abogados. Y de acuerdo con eso, orientas tu posibilidad de colaborar con el cliente. Si tu cliente es un médico, sabes que va a necesitar insumos, libros, materiales, videos, novedades investigativas, productos de repente, ¿no? Desde mandiles, desde chaquetas, hasta otros utensilios que pueden ser de uso. En fin, hay una variedad, pero tu conocimiento del cliente es vital. Uno de los factores importantes es entonces que conozcas al cliente. Y para eso tienes que tener un equipo de especialistas o de colaboradores que te hagan esa tarea. Es decir, que evalúen a través de un pequeño formulario, de repente, para que tú recojas esa información. Esa información te va a ser de utilidad para que conozcas al cliente. Conoce a tu cliente y tendrás una puerta abierta para entrar a su corazón, a su mente, a su domicilio, a sus intereses. Si tú no conoces al cliente, no vas a poder escoger qué ofrecerle. Si lo conoces, tendrás esa llave, la llave maestra para entrar por allí sin mucho problema. Wow. ¿No? Y también, como tú lo has dicho, ¿no? Anteriormente, es también satisfacción, ¿no? Del cliente, satisfacerlo, Claro. ¿no? Es lo que ha hecho muy bonito, conocer sus problemas, sus necesidades. Y ahí viene, pues, saliendo sus necesidades, ahí viene la satisfacción del cliente. También darle la confianza, ¿no? Que tú vas a hacer el servicio o la maquinaria que le estás ofreciendo, no va a haber problemas, ¿no? También es un compromiso, también tener un compromiso, que sienta que tú te estás comprometiendo
con él, ¿no? Con las necesidades de su empresa, ¿no? Darle toda tu experiencia también y también identificar, ¿no? Como lo voy a repetir, su problema, su necesidad. Excelente. Qué Así importante, es. ¿no? Mira, no parecía tanto esa palabrita fidelizar, pero abarca muchos conceptos, muchos. Así es, claro que sí. Importante. ¿Qué debemos, Victoria, tener en cuenta para hacer que la gente se haga fiel, se haga, ¿no? Tenga fidelidad, ¿no? De nosotros? Okay, Ya. ¿Qué debemos tener? Para que la gente se haga fiel, tienes que ser fiel tú con los seres humanos en general. Tienes que preocuparte por el ser humano. El ser humano que tiene digamos, un abanico de problemas, dificultades, necesidades. Si tú te preocupas solo por la plata, ya estamos perdiendo. Tienes que tomar en cuenta que la plata viene cuando hay un acúmulo de energías positivas. Y preocuparte por el ser humano es vibrar en el mismo sentido vibracional que vibran tus clientes. Si esto es posible, entonces no temas que el cliente se quedará contigo porque estarás vibrando en su misma unidad vibracional. Entonces tienes que tener preocupación por el ser humano, por el desarrollo humano, porque las otras personas sonrían, porque las otras personas sientan sus deseos y sus necesidades satisfechas, porque colabores un poquito con esas necesidades y puedas hacerlo sonreír, hacerlo sentir feliz. Hasta la maquilladora, por ejemplo, una sencilla maquilladora que ofrece ese servicio de maquillaje, si tú después de ser maquillada por ella te miras en el espejo y le dices, me encantó, quiero que me tomes una foto y quiero que te tomes la foto conmigo para que pueda yo permanecer en esta imagen tan linda, ese solo hecho le dice a la maquilladora que ha hecho un gran trabajo con tu rostro. Y así cualquier detalle, cualquier producto, cualquier servicio que tú recibas será grande en la medida que impactes en ese otro ser humano. El ser humano está por encima de las ventajas de orden económico. No hay que perder de vista eso. Si tú tienes esta preferencia clara y la demuestras y le demuestras a tu cliente, por ejemplo, si tú tienes en tu base de datos el cumpleaños de tu cliente, un cliente fiel que tú tienes, y ese día de su cumpleaños le envías un saludo por correo, por Messenger, por mensaje de texto, por WhatsApp, por la forma que quieras, ese cliente no lo va a olvidar nunca porque te recordaste de algo que para él es sumamente importante. Esos detalles que son muy humanos, que nos permiten conocer al otro, y para eso tienes que tener un departamento que puede ser una persona ocupada de esos temas, ¿no? Ocupándose de esos temas medulares del ser humano. Entonces, no hay que perder de vista nunca al ser humano porque las organizaciones, las empresas, las hacemos seres humanos. Qué bonito, ¿no? Qué importante eso de ser atenta, ¿no? Ante los clientes. Y eso de los cumpleaños es un buen dato, ¿no? Porque muchas veces Claro. en el corre-corre, en el día a día, que estás apurado, que estás cobrando, que estás haciendo la gestión, ¿no? Se te olvida ese detalle, ¿no? Se te olvida. Entonces es importante, entonces explicado por qué es tan importante, ¿no? Y también hacerte fiel, ¿no? Que un cliente se interese, vuelvo a repetir, que se interese en tus productos, que se interese en tus servicios, ¿no? Y que gracias al programa de fidelización que ha explicado nuestra amiga Victoria, tú le puedes aportar más servicios especiales según sus necesidades, ¿no? Entonces, la fidelización es bien importante. Mira, qué bonito que nos has explicado. Ya para terminar, Victoria, algo más que nos quieras decir sobre la importancia, ¿no? De esta fidelización. Y aparte, también quieres aportar que eso de fidelizar es un hábito, ¿no? De todos los días, cuando tengas tus clientes, ¿no? Lo fidelizas también con un trabajo bien hecho, ¿no? Con un trabajo, un 100% de trabajo bien hecho, aunque tú dices que también va a haber errores, pero ¿quién no es equivocado, ¿no? Y el éxito justamente previene de eso, de caerte y de levantarte. Sí, claro. Claro. Mira, parte de nuestras costumbres, a veces malas costumbres, muchas veces estamos acostumbrados a mirar siempre y recordar más
las cosas negativas que las cosas positivas. Cuando recibimos un buen servicio, a veces ni lo agradecemos. Cuando recibimos un mal servicio, nos quejamos y lo publicamos y peleamos y reclamamos. Pero los buenos servicios, muchas veces somos tacaños en el elogio, y debiéramos ser más bien tacaños en la crítica y generosos en el elogio. Una de las cosas importantes que no debemos perder de vista, Rosa María, es que intentemos hacer esta relación con nuestros clientes una relación de cercanía, que parezca una relación cercana. Entonces, no solo es importante la persona y lo que consume de mis servicios o de mis productos, sino que también yo pueda darme cuenta de si ese cliente me continúa, es fiel, y por lo tanto enviarle una comunicación, aun cuando no sea hay empresas que ofrecen recompensas, como decir ofertas, ¿no? Es decir, como usted se ha mantenido fiel con nosotros estos últimos 3 años, está supuesta a participar en este sorteo de modo gratuito porque tenemos una oferta para nuestros clientes permanentes. Entonces es una oferta de recompensa. Pero puede ser una recompensa de tipo social también, no siempre una recompensa económica, porque a lo mejor nuestra pequeña empresa no está en condiciones de dar ese tipo de recompensas, pero podemos hacer recompensas sociales. ¿Cómo se siente el cliente si es que, por ejemplo, por correo le envías una carta de agradecimiento y de reconocimiento por mantenerse cercano a los servicios que tú le ofreces? Esta carta es de reconocimiento y de gratitud porque sabemos que usted hace su esfuerzo para mantenerse conectado con nosotros y reiteramos nuestra voluntad de servirlo siempre. Una pequeña carta ayudaría mucho. Esa persona dice, oh, se han dado cuenta que yo los sigo, que yo estoy siempre con ellos, y entonces refuerza esa relación de fidelidad, mi querida Rosa María. Hay estos trucos emocionales que tienden puentes, que aseguran relaciones, que nos acercan a las personas, porque no olvidemos que las personas construyen las organizaciones y son finalmente quienes tomamos las decisiones. Somos las personas las que tomamos las decisiones. Bien, básicamente eso, y agradecerte para terminar precisamente, mi querida Rosa María, agradecerte muchísimo siempre las coberturas interesantes que tú tienes y ofreces a través de este espacio para tus clientes, para tus oyentes, para quienes te siguen, a los que les envío, por supuesto, mis mejores deseos vibracionales para que tengan el éxito que se merecen. Hagamos todo el esfuerzo, que nuestros esfuerzos siempre serán compensados generosamente, porque la generosidad es algo que trae generosidad también. Así es que pensemos bien para que recibamos buenos productos y buenos servicios y buenas personas. Aplauso para Victoria por toda la cátedra que nos has dado. Un abrazo, ya nos vemos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por todo lo aprendido. Chao, Victoria. Gracias a ti y gracias a los que se conectaron siempre contigo. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Chao. Buenos amigos y amigas, esta ha sido la entrevista. Sé que les va a servir bastante. Hemos aprendido sobre fidelizar, convencer, que un cliente esté siempre contigo, de forma constante, que no se vaya. Y he explicado a nuestra amiga, nuestra especialista, cómo es lo que tenemos que hacer. Así que adelante, practicando, ¿no? Y siempre puedes escuchar ese video para que al menos nos sirva como motivación, porque la motivación es importante, ¿no? Así que escuché, ya me sirvió, no, cada semana, cada quincena, una vez al mes, escucharlo y vivir. El segundo bloque, amigos, es el que siempre doy acá de Lima, Perú, es el tipo de cambio del dólar, que está con 0.009. El tercer bloque son las ya famosas conocidas que me han hablado muy bien, muchas gracias, de las reflexiones. Tengo mucha gente que me ha escrito, que lo sabe, que les gusta, que aprenden, que les motiva. Bueno, muchas gracias. Ahí va la reflexión, ¿no? Un momentito. Ahí van las reflexiones. ¿Qué se necesita para ser feliz? ¿No? Para ser feliz se necesita amar,
aceptar la vida como viene, disfrutar de lo pequeño, de lo grande, conocerse a sí mismo, aceptarse como es, sentirse querido y valorado, también querer y valorar, tener razones para vivir, para esperar. Otra reflexión: un buen árbol da buenos frutos, un buen padre también da buenos hijos. Si quieres ganar, superar o vencer, mira cómo comenzar. Todas las cosas son posibles si te crees. Confía en ti. Siembra un pensamiento y recuperas un anhelo. Siembra un anhelo y recuperas un hecho. Siembra un hecho y lograrás un hábito. Siembra un hábito y formarás un carácter. Siembra un carácter y comenzarás un destino. ¿Recuerdas el origen de ahí? El pensamiento, la mente, muy poderoso, muy fuerte. Yo valgo, yo puedo, yo sí lo voy a hacer, poco a poco. Yo soy una campeona, una luchadora, una trabajadora. Me merezco todo lo mejor. Bueno, amigos, acá ya he terminado con la secuencia de capacidad de emprendedor. Quería también mencionarle, apuntarle mis servicios que presto, mis asesorías, ¿no? Saben que soy contadora, entonces he preparado un flyer muy bonito. Les doy asesoría contable, tributaria, laboral y empresarial para todos ustedes. Soy CPC, contadora pública colegiada, ¿no? Mi número de contacto es 972-018-163 y me pueden ubicar también acá en el Facebook, me pueden ubicar Estudio Contable RM. Así me ubican, Estudio Contable RM. Muchas gracias por la llamada, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias porque están ingresando a esa humilde secuencia de capacidad emprendedor. Me despido, ¿no? Yo me despido, siempre dando un fuerte abrazo a nuestra líder, ¿no? Que es de la UID, que es la señorita María Figueroa. Gracias, María, por todo el apoyo a esta secuencia. Hasta el próximo jueves, sí se puede. Hagamos un Perú mejor. Un abrazo. Hoy de Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.